sueños dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia, nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Colombia. Estos son los hechos. Contradicciones sobre la verdadera situación de alias Guacho. El comandante de las fuerzas militares, el general Alberto Mejía, asegura que no hay certeza de que el disidente de las FARC haya sido herido o dado de baja, pese a las informaciones dadas inicialmente por el presidente Iván Duque. Bueno, yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. El debate: ¿se apresuró el gobierno colombiano en informar sobre los operativos contra Guacho? ¿Por qué no se sabe en ese momento el paradero del terrorista? Si más de 4.000 hombres aparentemente pues lo tendrían rodado en una operación que incluso se llama la Operación Candado. ¿Qué significaría para el gobierno si alias Guacho se encontrara ileso? Pues hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. ¿Cuál es el paradero de alias Guacho? Es lo que todo el mundo se pregunta el día de hoy, cuando surgió el pasado 15 de septiembre que el presidente Iván Duque anuncia que el disidente de la extinta guerrilla de las FARC, Walter Patricio Arízala, había sido gravemente herido en una operación adelantada por parte de las Fuerzas Especiales colombianas en el suroccidente del país. Nos informan que alias Guacho fue herido esta mañana y las fuerzas militares y de policía están en este momento acordonando el área en la cual fue herido para poderlo encontrar. A partir de ese momento, pues la búsqueda ha sido incesante. Más de 4.000 hombres han sido desplegados por tierra, aire, agua en la región de Tumaco, en la frontera entre Ecuador y Colombia también. Las autoridades ecuatorianas también han desplegado a sus hombres bajo ese objetivo de hallar al criminal responsable de una serie de atentados en la zona fronteriza con Ecuador, además de ser el autor intelectual del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Estamos operando con aeronaves de ataque, aeronaves de inteligencia, inclusive aeronaves no tripuladas, también aeronaves para evacuaciones aeromédicas. Pero a la par de estos operativos, pues surgió una fuerte controversia en el país como consecuencia del manejo de la información por parte del gobierno colombiano, tras las declaraciones del presidente Iván Duque y ante la falta de certeza frente a la ubicación del líder del Frente, Oliver Sinesterra. El comandante de las fuerzas militares, el general Alberto José Mejía, advirtió que el único responsable de dar información sobre la situación real de alias Guacho es él. Bueno, yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo, nosotros podremos mirar al pueblo colombiano a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad. Por ahora no quiero especular. Lo único que tenemos derecho es a focalizarnos en ubicar al objetivo que nos hemos trazado. Nadie sabe dónde está alias Guacho, ni si está herido, ni si está muerto o si no le pasó nada. Esto pasó el fin de semana, ya van 5 días sin saber de él y ni se diga de todos los meses, casi 6 meses de que pasó lo del equipo periodístico ecuatoriano, no han podido darle de baja. Vamos a debatir este tema que causa sin duda polémica no solo en Colombia hoy por hoy, sino también en Ecuador, cuando las autoridades también del gobierno ecuatoriano lo que hacen es llamar a periodistas a preguntar ¿qué pasa con alias Guacho? Nos acompaña hoy aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias el almirante retirado David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Almirante, siempre un gusto tenerlo. Bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación. Ervin Hoyos, presidente de la Federación Colombiana de Víctimas. Ervin, bienvenido. Gracias, Andrea. Bueno. Y Antonio Sanguino, senador del Partido Alianza Verde. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, ¿ante qué estamos, Antonio? ¿Se entiende lo que está pasando con alias Guacho? ¿Se apresura el gobierno colombiano al hablar de heridos sin tener un cuerpo? Bueno, primero hay un cortocircuito evidente entre el presidente y el comandante de las fuerzas militares, que es además un cortocircuito, digamos, inexplicable, porque uno no entiende cómo el presidente de la República, en medio de sus talleres para la
ya no recuerdo cómo es que se llaman los talleres del presidente, sus consejos comunitarios, digamos, hace el anuncio de una acción contra un objetivo, digamos, de alta importancia como es Guacho, y luego el propio general Mejía sale a desmentirlo, o sale por lo menos a no corroborar esa información. Y llevamos ya varios días sin saber qué ha pasado con Guacho y sin saber cuál es el resultado de la operación militar que está en el área. Segundo, yo creo que por supuesto pues no deja de generar bastante suspicacia e incertidumbre, por decirlo menos, el hecho de que esta primera acción del gobierno del presidente Duque sobre un objetivo como lo es Guacho, pues tenga este resultado. Y a mí me parece que hay que, digamos, esperar del presidente y de las fuerzas militares una mayor, digamos, certeza en la información que transmiten y una mayor eficacia en las operaciones militares. Ahí estamos desplegando, digamos, un operativo de alta, digamos, de alta presencia de la fuerza pública y de las fuerzas militares en particular, sobre una frontera que ha sido una frontera problemática. Y por supuesto que también hay que señalar el poco nivel de información del gobierno ecuatoriano sobre un objetivo que también es objetivo del gobierno ecuatoriano, porque ya hemos sabido pues que este señor, que es un disidente de las FARC, ha cometido asesinatos y acciones militares graves, delitos graves, crímenes graves contra ciudadanos del vecino país. Almirante, bienvenido nuevamente. ¿Hay ese cortocircuito del que habla el senador Sanguino? No, no creo. Lo importante y lo que debemos resaltar acá es la acción que está llevando a cabo las fuerzas militares, así como la Policía Nacional, haciendo cumplir lo que ordena la Constitución en un área muy conflictiva de nuestra geografía. No es fácil, definitivamente, en esa parte del Pacífico colombiano, que es una selva densa, húmeda, llena de muchas vías de agua, poder encontrar muy rápidamente a un delincuente, especialmente porque se pueden esconder en muchos lugares. Pero si en este momento se están haciendo las coordinaciones, como lo escucha uno en los medios de comunicación, tanto las autoridades colombianas como las autoridades ecuatorianas, indiscutiblemente tendrá que llegar muy rápidamente a la captura de este delincuente. Y es importante que el pueblo colombiano en términos generales y especialmente las personas de esa área de nuestro país que se encuentran amedrentadas por la acción de los violentos, llámese ex-FARC, llámese ELN o cualquier tipo de grupo delincuencial, puedan todos colaborar con las autoridades y darles información sobre estos individuos, porque indiscutiblemente necesitan agua, necesitan comida, necesitan muchas cosas y serán muy fácilmente detectables. Yo me detengo un segundo antes de pasar donde Ervin, porque usted es el experto sin duda alguna. Cuando hay una operación de este tipo y hay esa corona, ese tesoro para ambos gobiernos, tanto Ecuador para Colombia, y un presidente sale a decir que sabe que está gravemente herido y podría ser capturado y que espera tener en las próximas horas una noticia definitiva, ¿no es adelantarse a, no es mejor tener ya, saber realmente qué es lo que sucedió, adelantarse y eso ha generado una expectativa? Yo pienso que no, de todas maneras el presidente tuvo que haber sido informado en algún momento porque él no estaba en ese momento en el área donde se produjo la operación. ¿Y quién le tuvo que haber informado? Las fuerzas militares. No sé si serían las fuerzas militares o la Policía Nacional, desconozco quién lo hizo, pero posiblemente sí hubo una información que no fue exacta, una información que no podía corresponder a la realidad. Habrá que esperar a ver en la investigación que se haga quién fue el que dio la información adelantada. Pero aquí lo importante es que no es el resultado de un gobierno, es el resultado de un país que está luchando contra unos delincuentes que le están causando dolor después de muchísimos años a todos los colombianos, que están asesinando el tráfico de drogas. Vemos, por ejemplo, en uno de los periódicos de mayor circulación del país en el día de hoy, que se habla que en el año anterior se produjeron 1.379 toneladas de clorhidrato de cocaína. Con eso se está envenenando al mundo. Entonces, la acción que se esté desarrollando por la Constitución Nacional que lo exige es
en beneficio de todos los colombianos y yo creo que no de un gobierno. Erwin, bienvenidos. ¿Usted también siente ese cortocircuito? ¿No se están hablando? ¿Qué está pasando o qué pasó? Bueno, yo quiero acudir a un poco a las experiencias en guerras internacionales y me iría un poco más al terreno. Estamos hablando de que hubo una operación selectiva es la operación de un francotirador hacia un objetivo de alto valor. Este francotirador hace la elección de su blanco a 200, 300, 400 metros, o quién sabe cuánto más lo pudo hacer, y cuando propicia ese impacto, lo hace con un arma letal, tal vez de munición 7.62, que es la que se está utilizando en este momento para esa arma, o 5.56. Cualquiera de las dos es un arma letal, que si toca un brazo, lo arranca. Si coge una pierna, igual. Si le tocan en el tronco, o sea, la persona no se va herida fácilmente, a no ser que se la lleven. Y la versión es que está herido, claro, que tenía dos heridas en la espalda. Y si se lo hubieran llevado herido en la espalda con un impacto de estos calibres, la huella de sangre va a quedar en alguna parte del terreno. Esa no fue encontrada. A 1 kilómetro a la redonda no ha sido encontrada. Entonces, yo que me atrevo a asegurar en el análisis que he hecho de esto, el tiro lo alertó efectivamente, pero logró escapar ileso. No está herido. No está herido, porque este tipo de armas no dan prioridad absolutamente a nada. Entonces, a distancia, el francotirador observó que tal vez el objetivo cayó, ¿sí? Pudo observar que cayó, inmediatamente avisa por radio al jefe de la operación, el jefe de la operación filtra la información al comandante, al que está encargado de la operación, inmediatamente los oficiales, por sacar pecho con el presidente de la República, se apresuraron a darle una noticia que no se había confirmado y el presidente cayó en un error inducido por una ligereza de mando que tendrán que evaluar quién fue, si fue la policía, fue el ejército, el que estaba encargado de esa misión, que era justamente la acción selectiva. Ahí estuvo el error. Son ligerezas que se cometen, es casi que con natural a la misma premura que tienen las fuerzas de dar con un objetivo de alto valor, pero creo que todo se le puede atribuir a una ligereza. ¿Lo llamaría ligereza, Antonio? Sí, no, inexperiencia del presidente de la República y repito, cortocircuito. Es que no estuviéramos especulando. Mire, lo que está diciendo Erwin Hoyos, pues es una especulación, es una hipótesis sobre un hecho de seguridad y sobre, digamos, una operación militar que exige el máximo nivel de coordinación. Nadie está cuestionando aquí, por supuesto, la responsabilidad constitucional que tienen las Fuerzas Armadas. Nadie cuestiona aquí el hecho de que toda la sociedad colombiana debe rodear a nuestras fuerzas militares para enfrentar, digamos, un fenómeno delincuencial y una situación tan grave como la que ha ocurrido en el sur del país, en la frontera con Ecuador, sobre todo hechos protagonizados por este delincuente, por este señor alias Guacho. Aquí, digamos, el punto de discusión es por qué el presidente hace un anuncio sin siquiera hacerle una llamada por teléfono al general Mejía. Es que lo mínimo que debió haber hecho antes de hacer un anuncio ante los medios de comunicación, antes de caer en la tentación del micrófono, es llamar al mando de las fuerzas militares para que le dé un reporte en detalle de una noticia, de una circunstancia. O sea, ¿pero usted cree que esa llamada no existió, que no se hablaron? Pues al parecer esa llamada no existió, o Mejía, el general Mejía, le entregó una información parcial, inexacta al presidente de la República, y el presidente de la República seguramente confió en la información que el general Mejía le dio, pero efectivamente hay un problema de comunicación que no puede repetirse. El presidente no puede quedar, digamos, como una persona que no tiene la información de lo que está ocurriendo con el orden público. La gran oferta, o una de las grandes ofertas del retorno del uribismo al poder y a la presidencia, es que retornaba la política de seguridad democrática, es que retornaba la eficacia en la acción de las Fuerzas Armadas y que además el presidente de la República era el comandante en jefe de las fuerzas militares. Pero usted está poniendo en duda el trabajo de las fuerzas militares o la inexperiencia del... Yo creo que las fuerzas militares están cumpliendo haciendo un papel, su trabajo. Están cumpliendo un papel. Ahora, es un papel insuficiente. Si nosotros queremos garantizar que ese territorio lo ganemos para la convivencia democrática de sus ciudadanos, para la integración a la nación colombiana, no solo hay que hacer operaciones militares, ¿no? Hay que
llevar el Estado al territorio y hay que sustituir los mercados ilegales por mercados legales. Tiene que llegar mercado y Estado al territorio que fortalezca la presencia de la sociedad civil. Sin ello, pues vamos a tener operaciones militares contra Guacho hoy y mañana contra el que sustituya a Guacho. Sí. Almirante, alguien va más allá. Por ejemplo, Julián Quintana, exdirector del CTI de la Fiscalía, en un Twitter dice: creo que le están mintiendo al presidente. No es posible que si alias Guacho tiene 2 impactos de fusil en la espalda, como lo dice Ervin bien, tenga la capacidad de estar huyendo del fuerte anillo del combate del ejército colombiano. Eso ni Superman. A ver, estoy totalmente de acuerdo si eso es así, pero también hay que ver otras opciones. Los grupos delincuenciales normalmente, ese tipo de, llamémoslo, derrotas de la acción de la sociedad que está representada por sus Fuerzas Armadas contra ellos, tratan de esconder el cadáver, lo entierran, lo mandan por el río. Pueden hacer muchas cosas para que no salga a los medios de comunicación, porque eso va en contra de lo que podríamos llamar la moral de los bandidos. Entonces tratan de esconder esos eventos y posiblemente más adelante podrá encontrarse la realidad. Todo lo que sucedió tiene que salir a la luz pública, porque de ahí se tienen que tener también muchas lecciones aprendidas. Pero es que los bandidos tratan de esconder las cosas verdaderas. Si el delincuente alias Guacho, estuviera vivo, pues ya habría salido a los medios de comunicación a decir: no señor, yo estoy aquí porque yo le estoy ganando al Estado. Me parece que también es una opción que haya sido dado de baja ese delincuente más otros delincuentes y están escondiendo el resto de los que estaban a su alrededor la realidad de lo que sucedió. Ese es otro escenario entonces. Ese es otro escenario. Porque si está herido y murió, sus hombres no van a entregar el cuerpo a los militares así como así. Una réplica al almirante. Almirante, es que en el último tiempo eso no venía ocurriendo. Las bajas que produjo las fuerzas militares sobre objetivos de alto valor, por ejemplo, el Mono Jojoy, por ejemplo, Raúl Reyes, ahí mismo en la frontera del lado de Ecuador, por ejemplo, Alfonso Cano, y otro tipo de objetivos, pues fueron objetivos que permitieron informar a la opinión pública sobre el resultado, digamos, de las operaciones militares que tuvieron esos, digamos, esos resultados, valga la redundancia, y sobre eso, digamos, había un mínimo nivel de especulación porque había digamos, un nivel de comunicación muy preciso y muy fluido para informar a la opinión pública cuando las fuerzas militares tenían que entregar un parte de sus acciones y del resultado de sus operaciones. Ahora, pero frente a una operación, mientras usted no tenga el cadáver de la persona o el cuerpo de la persona capturada, no puede decir que tuvo el total éxito en la operación. O sea, aquí estamos tratando de generar un paquete supremamente grande cuando no sabemos cuál es el final de la película. Ese es el problema, que no sabemos. Entonces, y el presidente informa de algo que no sabemos. Claro, y si no se puede hablar de un total éxito de la operación, cualquier presidente, no le pongamos nombre hoy, Iván Duque, no sé, en la época de Obama, por ejemplo, se me ocurre lo de Osama Bin Laden, salir a decir que Osama Bin Laden estaba herido hubiera sido adelantarse a unos acontecimientos. Si no se tiene el éxito de la operación, mejor uno se queda callado, almirante. A ver, todo depende del efecto que usted busque, pero de todas maneras, escuchando aquí lo que dice Ervin y mirando lo que dicen los periódicos, si fue un francotirador, el francotirador sabe a qué le está pegando. Bueno, incluso un cabo murió ahí, ¿no? Sí, lamentablemente fue asesinado por los bandidos que respondieron el fuego de las fuerzas del Estado, el cabo Oquendo de la Armada Nacional. Pero lo más importante aquí, considero, es la acción que está siendo continuada para poder dar no solamente con ese cabecilla, con ese bandido, sino con otros delincuentes que estaban con él. Eso tal vez es lo más importante, lo que se les logró quitar, la información que tienen los computadores que vi en los medios de comunicación, ahora que les decomisaron 2 computadores, toda esa información también tiene un impacto muy importante para poder combatir a estos grupos de delincuentes. Yo no puedo confirmar ni desvirtuar, dice Ervin, el general Mejía. ¿Deja en pésimo lugar al presidente y al ministro de Defensa? Yo creo que el general Mejía hizo lo correcto, se curó en salud. ¿Qué tal que él hubiera ratificado eso
el mando removido inmediatamente ha sido él por haber confirmado. Pero no es una algo. lavada de manos del general, dejando porque terriblemente al presidente cuando primero da una información. El general Mejía, a ver, es que aquí hay que tener en cuenta que esta es una operación conjunta. Y esta operación conjunta participó la policía y participó el ejército. Ya ha habido otras acciones contra Guacho que incluso se suponía que había que hacer un mando unificado para hacer esas coordinaciones y la policía se ha ido por un lado, luego la Armada se ha ido por el otro. Han trabajado, aunque tienen la orden de trabajar en mando unificado, han trabajado de manera independiente. Ahí hay unos celos también en el terreno de las fuerzas. Ahí hay unos celos entre policía, hay unos celos entre ejército, hay unos celos entre Armada. Todos quieren ser los que le dan el trofeo al gobierno y al presidente de la República. Esos celos también están generando unas ansiedades. Esas ansiedades son las que llevan a cometer este tipo de errores. No es la primera vez que Guacho se escapa. No ha sido noticia, pero ya ha habido otras escapadas de Guacho en otras operaciones que se hicieron muy certeras, muy cercanas y se escapó por 3 minutos. Le lograron avisar. Él tiene 3 anillos de seguridad móviles y él se mueve entre esos 3 anillos solo, sin radio, sin comunicaciones. Los radios los deja y cada grupo tiene sus propios radios. O sea, la estrategia de Guacho es muy buena. Él ya quitó los radios de base que tenía para comunicarse con todos los grupos. Él se mueve de manera individual. Así que localizarlo ha sido muy difícil y encontrarlo en ese momento en una operación, como lo digo, selectiva de francotirador, pues para ellos era un acierto. Disparar y pensar que le habían dado fue lo que primero comunicaron. Y cuando ustedes se dan cuenta, lo que está pasando en el área se sabe inmediatamente en el centro de comunicaciones. Inmediatamente lo van a conocer acá. Se filtró la información. Un alto mando de cualquiera de las fuerzas tomó la ligereza de decirle al presidente, ¿por qué? Por sacar pecho con el presidente. Ahí es donde se cometen esos errores. Lo indujeron a un error y es lo que hoy estamos conociendo. El almirante abre los ojos, pero le dejo para luego la respuesta. La cosa ahora está peor. Cuando hablamos ahora de celos dentro de... Almirante, le dejo la respuesta para después de la pausa. Ahora vamos a invitar a nuestros televidentes a que respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué las autoridades colombianas aún no han podido capturar a alias Guacho? Zoom Guacho es nuestro hashtag de hoy. Hoy debatimos en Zoom a la noticia el paradero de alias Guacho. ¿Dónde está alias Guacho? ¿Está herido? ¿Está muerto? ¿Está de parranda? ¿Se le acabó la guachafita, como dice el presidente Duque? Hay contradicciones de estas declaraciones oficiales sobre su verdadero estado. Recordemos que el jefe de las disidencias de las FARC en Tumaco estaría huyendo presuntamente herido desde el pasado sábado. Las tropas se están moviendo en grupos de 6 uniformados haciendo barridos en la selva para intentar abarcar el máximo de la zona. Las operaciones de cerco estaban ubicadas en este sector, marcadas con círculo rojo, ustedes lo ven ahí, entre los municipios de Tumaco y Roberto Payán. Pues hoy la situación es diferente, es esta. En este punto, justamente entre los ríos Telenví y Río Patia, allí está ubicada la casa donde se escondía Guacho. Desde allí huyó herido con 2 tiros de fusil y estaría en difíciles condiciones para avanzar. Los militares repartidos en esos grupos mantienen la operación de rastreo en estos radios de color blanco y rojo. Hoy la tropa extendió el cerco 2 kilómetros más hacia el norte con el objetivo de estrechar mucho más a Guacho y así evitar que circule hacia el sur con rumbo a la frontera con Ecuador. Si Guacho sigue con vida, ahora es buscado en este cuadrante justamente de líneas rojas, el más pequeño que ustedes ven ahí, que podemos ver en esta gráfica, comprendido entre Roberto Payán, Tumaco, Barbacoas y Magui Payán. Nuestro enviado especial, Javier Patiño, volvió esta tarde a la zona de operaciones y estuvo en la casa desde donde Guacho huyó herido. Hola Andrea, la saludo desde la base de la Fuerza de Tarea Hércules, donde continúan las operaciones contra alias Guacho. Hay que decir que han sido constantes las operaciones por parte de los helicópteros de la aviación del ejército, lo mismo que de la ARPIDA de la Fuerza Aérea, todos hacia un punto, un triángulo conformado por Roberto Payán, Magui Payán y Barbacoas. Desde acá, desde Tumaco, se realizan todas las operaciones. Hay que decir que ayer estuvimos con el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Alberto José Mejía. Fuimos hasta el punto donde fue la casa donde fue encontrado este jefe guerrillero. Una casa que olía totalmente a nuevo, porque la madera todavía está siendo en construcción. En cada uno de los cuartos encontramos que quedaron los artículos personales de los guerrilleros que custodian al jefe guerrillero. Un punto importante y una curiosidad: encontramos unas jeringas y unos medicamentos que al parecer inteligencia identifica como una posible enfermedad que puede tener el jefe guerrillero. La búsqueda de alias Guacho avanza en el triángulo de Roberto Payán, Barbacoas y Magui Payán, zona selvática y rodeada de ríos para encontrar algún rastro del jefe guerrillero.
Una operación metro a metro donde se han infiltrado comandos especiales para controlar los movimientos y obtener información del grupo que custodia al jefe de la Orden de Finisterra. Trabajo sin descanso que se vio alterado en Tumaco por el ataque con explosivos a la base de infantería y un barrio cercano donde resultaron 5 personas heridas, entre ellas una menor de edad sin heridas de consideración. Operación Candado, donde cerca de 4.000 hombres esperan obtener el principal objetivo, Walter Arizala, alias Guacho. Tenemos un reporte ahí especial de Javier Patiño, nuestro enviado de Noticias RCN al lugar. Como ustedes ven, pues no sé, al final sí, alias Guacho terminará siendo un mito para todos porque ha estado enfermo, han matado a sus más cercanos, que ya no tiene radio, que ya no tiene su círculo de seguridad, que estaba herido. Tantas cosas se han dicho sobre alias Guacho y lo cierto es que las autoridades no lo tienen todavía en su poder. Frente a esto, el almirante abría los ojos cuando Ervin hablaba de estos celos que podría haber entre la Armada, la Infantería, los militares, claro, todos queriendo decirle al presidente, hey, nosotros matamos o herimos a alias Guacho. Andrea, pues me parece muy interesante la teoría de mi amigo Ervin aquí al lado, porque estaríamos bajo la misma circunstancia de lo que estamos discutiendo como tema central. ¿Cómo vamos a poder hablar, en el caso mío, de celos, si yo no estoy ahí para poder corroborar lo que dice cada uno de los jefes o cada uno de los que actuó o que están actuando? Yo creo que lo más importante es que la estructura de las fuerzas militares es muy sólida y permite que el comando conjunto que se establezca tenga el mando de todo el personal sin interesar cuál es la fuerza a la que pertenece. Inclusive podemos tener comandos conjuntos también donde está involucrada nuestra Policía Nacional o también puede haber otras instituciones que todas tienen que trabajar para un solo propósito. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar los colombianos? Yo creo que si todos unimos nuestro esfuerzo, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, así como decía el señor Sanguino ahora, si se lleva, por ejemplo, a esa parte de nuestra geografía, la salud, la justicia, la educación, las facilidades para que las personas dejen de cultivar la coca, pues va a ser una cosa totalmente diferente, pero eso requiere el esfuerzo de todos los colombianos. Ahora, Antonio, hay quienes dicen, yo le preguntaba a Ervin si dejan en pésimo lugar al presidente y al su ministro de Defensa, el general Mejía. Decía Ervin que lo que hace el general Mejía es lo correcto, pero sí los deja muy mal parados. Sí, o él se quiere lavar las manos antes de... El general Mejía, que además entiendo está en terreno. Sí, ayer estuvo en terreno. Ha asumido, digamos, la responsabilidad de toda la información para corregir al presidente. Pero déjeme decirle, es que con la credibilidad del presidente de la República no se puede jugar. Digamos, un recurso en el ejercicio del gobierno es la confianza del ciudadano y de la sociedad en el gobernante. Claro, y pues eso al presidente no se puede... le dan una información, Antonio, no, pues el presidente la dice. Pero entonces el presidente sí tiene que, digamos, asumir las decisiones que correspondan si le entregaron una información equivocada y si lo pusieron a transmitir una información inexacta a la ciudadanía y a la opinión nacional e internacional. Es que sobre esta noticia están también los medios de comunicación y la opinión pública internacional, la comunidad internacional. O sea, con eso no se juega, con la credibilidad de un presidente no se puede jugar. Y alguien tuvo que haberle entregado la información al presidente. ¿Se la entregó el general Mejía? Parece que no. ¿Se la entregó el ministro de la Defensa? Bueno, hay que saber si fue el ministro de la Defensa. Pero eso no puede seguir ocurriendo impunemente. Eso no puede ocurrir sin que genere consecuencias que permita además consolidar la línea de mando, porque es que también la información hace parte, y me corregirá el almirante, de la manera como funciona una línea de mando desde el presidente, que constitucionalmente es el jefe de las Fuerzas Armadas y de nuestra fuerza pública, hasta los mandos que están, digamos, en el terreno en un operativo de esta naturaleza. Yo creo que aquí, digamos, han puesto en una situación bastante incómoda, digamos, y han expuesto de manera innecesaria al presidente de la República, y el presidente de la República ha caído desafortunadamente en una ligereza, en un asunto que es extremadamente delicado para la opinión pública nacional e internacional. Ervin, ¿puede ser el problema ahora a quién le creemos? ¿Al presidente, al ministro, al general Mejía? Se puede caer en esa, digamos, en esa tendencia de empezar a que la palabra del presidente frente a operaciones militares tenga algunos
unas sombras de duda. Yo creo que el presidente tiene que replantearse ese conducto regular para el manejo de la información. No puede volver a dejar que un mando, digamos, que no sea el que él reconoce como el conducto directo el que le dé la información. Si es la policía, tendrá que ser el director general de la policía el que le certifique o le verifique eso, y el presidente a su vez tendrá que verificar lo que le están diciendo, porque puede ser que el mismo director esté siendo engañado por la gente que está en el terreno. Cuando se hacen esas operaciones, no se imagina, Andrea, la tensión tan fuerte que hay en esos momentos, y esas verificaciones se hacen sobre la marcha, se hacen sobre el tiempo, y ahí es donde se cometen esas ligerezas, por el afán de salirle a los medios. El peso que tienen los medios de comunicación frente a un gobierno es muy fuerte, y el gobierno siempre busca estar dándole a los medios lo que los medios le piden. Esas ligerezas son las que se cometen cuando ocurren estos hechos. Yo creo que el gobierno tiene que pensar, el presidente de la República, replantearse esto y crear un conducto regular, estricto, que haga todas las verificaciones antes de dar una noticia. En todo caso, esto fue el sábado y el presidente ha guardado, tanto como el ministro de Defensa, silencio, es decir, no volvieron a mencionarlo. ¿Debería salir el presidente o el ministro de Defensa a decir, bueno, ¿en qué va la operación? Yo creo que no es necesario porque ya mejor esto se evidenció. Es mejor que no cometan más errores y se queden callados. Ya se evidenció que hubo un error. Tan pronto salió la noticia en la zona, pues yo puedo decir que hay, o sea, yo estaba en el terreno. Entonces hay informantes, tenemos gente que están dándonos información también. Yo hice unas verificaciones y me dijeron, va muy lejos, ese ya se fue hace mucho tiempo. Guacho camina a 4 velocidades más de lo que los que lo están persiguiendo. El almirante que estaba en terreno sabe eso. El que persigue va 4 veces más lento que el que huye. ¿Por qué? Porque el que huye conoce el terreno. Entonces, cuando llegaron allí, ya Guacho estaba muy lejos. Pero déjeme decirle también lo siguiente. Hay, digamos, en general un problema de comunicación del presidente, ¿no? Porque han ocurrido otros episodios. Por ejemplo, el ministro Carrasquilla, ¿no? El de los bonos Carrasquilla. Salió a decir, por ejemplo, que iba a extender el IVA a toda la canasta familiar, que iba a extender el impuesto de renta a las personas que ganan más de 1.900.000 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos inventó un CISBEN para los ricos. Y luego el presidente le dijo, no siga diciendo eso, que no lo hemos conversado, y le tocó salir a Carrasquilla a decir que eso eran ideas personales de él, que no las había conversado con el presidente. Acaba de suceder también con el embajador de Colombia en Washington, que recién es aceptado como embajador, digamos, en Estados Unidos, y hace unas declaraciones que se convierten prácticamente en una declaratoria de guerra, o mejor, en una validación de una intervención militar sobre Venezuela, y le toca al presidente salir a corregirlo. El propio ministro de Defensa salió a decir, por ejemplo, que la protesta social era financiada por grupos armados ilegales, y le tocó al presidente salir a corregirlo. Entonces, o el presidente ajusta sus líneas, si el presidente, digamos, disciplina su gabinete y su línea de mando, en este caso en relación con las Fuerzas Armadas, para transmitir la información oficial del gobierno a los ciudadanos, o tienen que rodar cabezas, porque esto no puede seguir ocurriendo, porque sencillamente nos va a ocurrir a los colombianos y a la opinión pública nacional e internacional que no sabemos a quién creerle, no solo en estos casos tan delicados como operaciones militares sobre Guacho, sino en general sobre las decisiones y los anuncios del gobierno. Aquí hay un tema, y es que el gobierno es nuevo. El equipo es nuevo, todos están, escobas nuevas, quieren barrer bien todo el tiempo, pero también aquí, vuelvo y digo, pero hay no han egos de por engranado, medio, no han engranado hay todavía. egos de por medio, hay muchos personalismos, todos quieren sacar pecho frente al presidente, frente al país. Ahí es donde vuelvo y digo, el gobierno tiene que crear un conducto regular para todas las comunicaciones que tienen que ver con lo estratégico, con la seguridad del Estado, con todo lo que es de alto impacto. Esas noticias de alto impacto frente a la sociedad tienen que ser de conocimiento del presidente, y él no puede dejar que un ministro vaya a decir algo como eso, de subirle los impuestos a todo el mundo cuando ni siquiera lo había consultado. Es un error garrafal que ha tenido que merecer una llamada de atención del presidente. Antonio Sanguino dice rodar cabezas, almirante, y hay quienes también en Twitter, por ejemplo, la periodista Salud Hernández habla de qué oso en Colombia, es como qué vergüenza, cómo le han hecho quedar al presidente y sobre todo el ministro de Defensa. En una situación como esta, ¿un ministro de Defensa debería dar un paso al costado? No, tal vez no. ¿Todavía no? A ver, no, yo creo que estamos de pronto exagerando mucho.
al pedir la cabeza de alguien cuando hay una información que no causa ningún daño, como se quiere mostrar que le está causando gran daño al país. Definitivamente, como dice Erwin, en este momento el gobierno lleva apenas un mes largo en su posición y de pronto hay algunos hilos que no están perfectamente conectados, pero yo creo que la gente está tratando de hacer las cosas bien, está tratando de coordinar las cosas bien. De pronto esto se trató de una información temporal, llamémoslo así, que se filtró directamente al señor presidente y que por eso el resultado que se esperaba no fue el que se mencionó. Sin embargo, yo creo que en este caso lo que se necesita es ir hacia adelante, apoyar al gobierno, estar todos unidos, como también lo decía aquí el señor Sanguino, alrededor de las Fuerzas Armadas, para que ellos puedan cumplir bien su misión, para que ellos puedan lograr ese objetivo que se ha establecido en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, en el gobierno en términos generales. Pero sí, de pronto, si alguien realmente filtró mal una información, pues debería salir uno de los mandos correspondientes, bien sea dentro del mando militar, policial, porque también puede ser por el lado civil. Es que aquí nos estamos yendo solamente a que los militares y los... Bueno, no han mencionado a la policía, pero también la policía está metida en todo este tipo de operaciones. Sí, de acuerdo. Y salir y mencionar, fulano de tal se equivocó y dijo tal cosa, punto. Pero es que esa persona no ha matado a nadie, no se ha producido ningún delito, se produjo una información que no era la más adecuada en el momento. Pero yo pienso que de pronto estamos exagerando un poquito más con esta polémica. Hemos escuchado lo que dijo el presidente en su momento, luego lo que dijo el general Mejía. También tenemos lo que luego del presidente anunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien dio más detalles sobre esta operación militar que, según el ministro, permitió dejar herido a alias Guacho. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa en su momento. Se ha venido desplazando hacia el norte del departamento de Nariño. Lo veníamos siguiendo desde hace bastantes días. A las 2 de la mañana ya los grupos estaban aproximadamente a 300 metros, luego llegaron a 100 metros y cuando ellos salieron en la mañana pues hubo el combate. Ellos estaban armados con ametralladoras, los bandidos, y las fuerzas conjuntas, el SECOE, que es como lo llamamos, pues inició un intercambio de disparos, habiendo sido herido de 2 tiros de fusil el Guacho, pero sus escoltas, sus protectores, inmediatamente lo recogieron, se lo llevaron y en el fragor del combate, pues a pesar de que hay un plan candado, no los hemos podido encontrar a esta hora, presidente. Pero ellos advierten que es difícil que se salga de ese candado y estamos con toda la operación. Ahí entiendo que incluso el ministro Botero le estaba dando información también al presidente. ¿Cómo es la cadena de comunicación, almirante? ¿Usted qué sabe de esto? ¿Cómo funciona? La cadena de comunicación funciona, depende como el presidente la haya establecido. Okay. Normalmente es de una parte el ministro de Defensa, de otra parte el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional. Pero también en algunas oportunidades, dependiendo, los mismos comandantes de fuerza pueden hacer el contacto con el presidente, pero siempre y cuando se le pueda informar al superior, en este caso, si es el comandante de fuerza, con el comandante general y con el ministro de la Defensa Nacional. Es normalmente el camino que existe y eso es lo que se ha establecido en las normas y es lo que normalmente se cumple. Erwin, ¿cómo casi 6.000 hombres? Porque al principio íbamos en 3.000, luego se pusieron 1.000 más, Ecuador sumó otros. ¿Cómo es que casi, no sé, 4.000, 5.000 hombres no han podido dar con Guacho? Y no solo en estos últimos 5 días, las operaciones llegan desde el momento en que se secuestraron a los periodistas ecuatorianos. Eso hace 6 meses. Ni se imagina el costo, también monetario, para ambos países, lo que significa poner todos esos hombres en terreno. ¿Por qué no han cogido a Guacho? Bueno, en la época que secuestraron a los periodistas, yo me metí a la zona del lado ecuatoriano, que hicimos una búsqueda del lado ecuatoriano, luego lo hicimos del lado colombiano, y efectivamente nos decían que había para la época más o menos 3.000 hombres, y yo nunca me encontré a ninguno por allí. O sea, esa frontera estaba sola, absolutamente sola. O sea, por ahí puede andar
Guacho y Pancho Villa y todos los que quieran, o sea, no había gente por ahí. Y yo se lo comentaba en algún momento a un mando, yo le decía, bueno, pero ¿dónde están los 3.000 que dicen que están en la zona? No, es que son tantos de la Armada, pero como estos hacen unos turnos, entonces recorren el río, son tantos de la policía, son tantos del ejército, ellos se concentran en unas zonas que por información de inteligencia les orientan que puede estar ahí. O sea, no significa que uno se va a encontrar por cualquier palo de la selva donde se meta un policía o un militar, eso no existe, eso no es así. Uno se mete en terrenos allí que pasan días que no se ve a un uniformado, porque es que es una selva absolutamente inexpugnable, eso es gigante. Allá 3.000 hombres se desaparecen en 5 kilómetros de selva y usted no los ve, no los encuentra. O sea, la dimensión de buscar a una persona allá es absolutamente imposible. Por eso el que huye va ganando siempre. Ellos se mueven con mucha facilidad. Guacho tiene gente en la zona que son vaquianos de la zona, campesinos, que nada más con poner un trapo blanco en la esquina de la casa le están avisando que vienen las autoridades. No necesitaron un celular, no necesitaron un WhatsApp, no necesitan nada. Allí hay unos códigos que la gente los usa para ayudarlos a proteger. Él le financia información a esa gente. Hay niños que son informantes de estas redes. Así que eso se hace muy difícil. Un helicóptero se siente allá a 10 kilómetros de distancia. O sea, el helicóptero uno siente en la selva, por ese silencio que hay, siente cuando viene una operación un helicóptero. O sea, ellos tienen muchas ventajas frente a la naturaleza para moverse con más tiempo. ¿Y por qué no han podido infiltrarlo? Que es usualmente lo que sabe hacer las autoridades colombianas. Sí, se le han tenido en 4 oportunidades personas de su círculo de seguridad se le han tenido infiltradas. Pero ¿qué ocurre? El método de Guacho es muy bueno. Es muy bueno porque él... En el grupo 1 se le tenía un infiltrado y él en una noche dejó al grupo 1 y entonces el infiltrado se quedó allí. Cuando el infiltrado sale a pasar la información ya han pasado 1 o 2 días porque él tampoco se puede mover solo, a ellos los mandan custodiados. Llegó al grupo 2, allá se le tenía otro infiltrado. Esa persona cuando pudo salir a informar, porque es que allá no hay señales de celulares, cuando pudo salir a buscar el celular para pasar la información de que Guacho estaba ahí, Guacho ya se había movido. Entonces la técnica de Guacho es estratégica, muy bien pensada, él viene de ser radista, es explosivista, tiene muy buena formación en la estrategia militar. Entonces no es fácil de ubicarlo porque es escabullidizo. Vamos a una pausa si les parece, porque las autoridades colombianas aún no han podido capturar a alias Guacho, es el tema de hoy. Zoom Guacho, nuestro hashtag. Mónica dice, alias Guacho es un criminal experto en eludir a las autoridades, muy complicado capturarlo ya que se encuentra en las selvas colombianas. Lucía comenta porque les falta ayuda de países externos. Un ejemplo, Estados Unidos posee excelentes fuerzas de búsqueda, acción y captura. Y Wilmar dice porque les falta más rapidez en el momento de dar ejecución a los planes de captura. Hablamos hoy de alias Guacho y por qué las autoridades aún no han podido dar con su paradero. Está herido, está muerto, está de parranda, sigue haciendo de las suyas. Una falta de comunicación pareciera ser entre las mismas autoridades del gobierno colombiano, también con las ecuatorianas, que hoy por hoy, pese a que el sábado anunciaron que alias Guacho estaba herido, hoy no se sabe de él. Pero estamos hablando de alias Guacho. ¿Quién es alias Guacho? Él hizo parte del Frente Daniel Aldana de la extinta guerrilla de las FARC y fue conocido cuando el exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo acusó del asesinato de 9 campesinos colombianos. También es el principal responsable del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Walter Patricio Artizala Bernaza, alias William Quiñones y conocido como Guacho, nació en la provincia de Esmeraldas, en la frontera colombiana con Ecuador hace 28 años. Hace 12 años cruzó la frontera y en 2007 se unió a las FARC, a la columna móvil Daniel Aldana, que hizo parte del proceso de desmovilización en 2016. Allí llegó a ser jefe de guerrilla y tenía a su cargo 25 hombres. Con ellos llegó a la zona veredal de Junín, pero pocos días después se fue y formó una disidencia conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que maneja los negocios del narcotráfico en la zona desde los cultivos hasta parte de la distribución. Fue conocido cuando el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas lo acusó del asesinato de 9 campesinos en el río Mira y su rostro fue público por la entrevista lograda por Noticias RCN. Más adelante se supo que su grupo fue el responsable del secuestro y homicidio de los 3 periodistas del diario El Comercio de Ecuador y de una pareja oriunda del país vecino. Es la tercera vez que se sabe que resultó herido en operaciones militares colombianas. Vamos finalizando. Antonio, ya sabemos quién es alias Guacho, tenemos pues perspectivas de lo que sucede y por qué las autoridades no han podido dar con él.
¿Usted cree que se trata de un error y podemos pasar ese error, pasar la página y volver a enfocarnos en tener a alias Guacho, o algo realmente está pasando dentro de las autoridades del gobierno? ¿Una falta de comunicación? Sí, no, yo creo que el presidente, repito, tiene que ajustar sus líneas. Tiene que definir muy bien sus canales de comunicación y de información con su equipo de gobierno y en este caso, digamos, afinar muy bien sus niveles de comunicación con la fuerza pública, con las fuerzas militares, con el Ministerio de Defensa, sobre todo para poder enfrentar, digamos, con información certera que pueda ser informada, oportuna y adecuadamente a la opinión pública sobre los desafíos que en materia de seguridad tenemos. Pero sobre el tema de Guacho quiero adicionar lo siguiente. ¿Cómo se captura a una persona como Guacho? Además de toda la parafernalia, digamos, de la operación militar, del uso, digamos, de las herramientas tecnológicas de las que podamos disponer, del apoyo técnico de Estados Unidos, de la cooperación y de la coordinación con la fuerza pública y con el ejército ecuatoriano, etcétera, etcétera. Se puede capturar a un delincuente como Guacho ganándose a la población civil. Y a la población civil en esos territorios inhóspitos, en esa Colombia profunda, se gana con presencia integral del Estado y con sustitución de las economías ilegales. No solo se captura Guacho, sino que se evita que nuevos Guachos surjan y dominen territorios como está ocurriendo en esa complicada frontera con Ecuador. Ervin, ¿es así de sencillo? Sí, eso es así, pero a largo plazo. Y a Guacho hay que cogerlo ya. Pero es que llevamos 50 años para coger a Guacho, no, pero Guacho salió hace el año pasado. No, llevamos guerrillas desde hace 50 años. Entonces, es que ya a largo plazo, ¿cuándo comienza el largo plazo? Hay que buscar la manera de estimular la delación. 300.000 o 400.000 dólares que ofrecen por Guacho no le mueve la conciencia a los que lo acompañan, que se sientan sobre 10 millones de dólares. Olvídese. Allí hay que darle por lo menos 5 millones de dólares de recompensa a los que están con él y darles protección, darles garantías y que les cumplan. Y lo tenemos en 8 días sentado Guacho frente a un juez. Además, pese a que este tema se me quedó por fuera, Ervin y Almirante después si quieren, hay un número en portada del New York Times de un informe de Inside Crime que ya están hablando de 1.800 disidentes de las FARC. Y entonces, alias Guacho es uno de 1.800, según este número. El exministro de Defensa hablaba de alrededor de 1.000 hombres. Entonces, esto va en aumento, Almirante. O sea, alias Guacho puede ser yo creo solo una cifra, un número. Yo creo que hay que ir un poco más al fondo de todo esto. La negociación que hizo el gobierno Santos con los cabecillas de las FARC, desde un comienzo se sabía que las FARC no iban a desaparecer y no han desaparecido. Cada día se van a generar más personas alrededor del delito. Los que están en este momento combatiendo a esos grupos delincuenciales han podido ver que es mayor el número de bandidos que aparecen cada día en cada esquina, como se podría decir. Vemos que el negocio del narcotráfico es muy atractivo para estos delincuentes. El negocio del narcotráfico no lo van a dejar, y menos con la producción, como lo mencioné hace un momento, de 1.379 toneladas de clorhidrato de cocaína. Eso es mucho dinero. Cada tonelada de droga queda cerca de los Estados Unidos, cuesta 25 millones de dólares. Entonces, estamos viendo que para poderlo combatir se necesita un esfuerzo muy grande, pero yo creo que el mayor esfuerzo para Colombia es el de la justicia. Si hubiera justicia, habría un freno para cualquier tipo de delincuente. Voy a agradecerle al almirante David René Moreno, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, por habernos acompañado, almirante. Siempre un gusto tenerlo. Gracias, Ervin Hoyos, Antonio Sanguino, un gusto haberlos tenido aquí en el Muchas programa. gracias. Veamos qué pasa con Guacho. Hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Soy Andrea Bernal. Gracias por la compañía.